Hola amigos, en esta oportunidad vamos a hablar lo que es la flexión y cortes en vigas simétricas y asimétricas. Pero para entrar en estos dos temas es necesario conocer las distintas partes de un ala. El ala se encuentra dividida principalmente en largueros, larguerillos, costillas y revestimiento, en donde los largueros son la pieza principal del ala. Estos se encuentran a lo largo de la envergadura y son los que soportan las cargas de vuelo, es decir, el pandeo originado por la sustentación, y están comprendidos entre uno o dos largueros, mientras que las costillas son las encargadas de dar forma y rigidez y de mantener a los larguerillos. Los larguerillos son los que soportan la carga axial, producto de la fricción. Estos evitan la deformación de la chapa. Por último se encuentra el revestimiento o chapa, que es la que le da la superficie aerodinámica de la ala. Ya sabiendo las principales partes de un ala, entramos a lo que es el tema de flexión y cortes en vigas simétricas. En este tema vamos a tocar dos tipos de chapas, las chapas abiertas y las chapas cerradas, en donde las chapas abiertas, como se muestra en la imagen, es una estructura que en una de sus partes se encuentra una abertura. Los puntos representan los larguerillos, mientras que él representa el centro de cortadura. El centro de cortadura es el punto en donde se le aplica la fuerza y este se desplaza mas no genera torque, ya que este tipo de chapas no son capaces de absorber la torsión. Para resolver este tipo de chapas se han desarrollado 5 pasos, en donde el primer paso es determinar la línea neutra. Ya sea en X o en Y, vendría siendo los puntos a estudiar por el área de los larguerillos, por la distancia, ya sea en X o en Y, en donde se esté estudiando, entre el número total de todos los larguerillos que se encuentran en la estructura. El segundo paso vendría siendo calcular las inercias, en donde en la inercia, ya sea en X o en Y, vendría siendo igual al número de larguerillos a estudiar por el área de los larguerillos por la distancia desde el punto que se está estudiando, es decir, los larguerillos, a la línea neutra, ya sea en X o en Y, esto elevado al cuadrado. El tercer paso vendría siendo calcular la diferencia de flujo, en donde la diferencia de flujo va a ser igual a B, que equivale a la fuerza en X o en Y, por C, que es el centroide, entre la inercia. En el paso número 3 calculamos los flujos en cada larguerillo, lo que nos va a decir su dirección o sentido, ya sea compresión o tracción, va a ser la dirección de la fuerza, para que en el paso número 4 colocarlo de manera gráfica con su dirección establecida. Y por último se encuentra el paso número 5, que es la igualación de la sumatoria del momento de los flujos y el momento de la fuerza con respecto al centro de cortadura. Esto es para obtener el centro de cortadura. Entonces, esto vendría siendo así: la sumatoria de las fuerzas en X o en Y por el centro de cortadura, que vendría siendo nuestra incógnita, va a ser igual a los flujos que generan momento por su área. Para el cálculo de los flujos de las chapas cerradas se utilizan los 3 primeros pasos de las chapas abiertas, en donde calculamos la línea neutra, la inercia y los flujos, pero en este tipo de chapas no tenemos un punto en donde iniciar que se nos haga fácil, ya que en las chapas abiertas teníamos una de las aberturas que en uno de esos puntos era 0, pero aquí no. Entonces, ¿qué hacemos? Fijamos Q sub 0 de manera arbitraria en la estructura y realizamos la suma o resta de los flujos ya antes calculados, dejando como incógnita Q sub 0, así como se muestra en la figura. Luego, a través de la igualación de la sumatoria de los momentos de la fuerza con los momentos de los flujos se consigue Q sub 0. Luego, a través de la obtención de Q sub 0 se corresponde a colocar la dirección de cada flujo, por lo que los pasos para resolver este tipo de chapas son: primer paso, determinar la línea neutra; segundo paso, calcular la inercia; tercer paso, calcular la variación de los flujos; cuarto paso, calcular Q sub 0; y por último, quinto paso, ya conociendo Q sub 0, se obtiene el valor real de cada flujo con su dirección. Ahora hablaremos lo que es la flexión y cortes en vigas asimétricas. Una chapa puede ser asimétrica ya sea por la diferencia de áreas de los larguerillos, por las distancias o por la distribución de las fuerzas, como se muestra en la figura. En esta figura cabe destacar que tiene dos sistemas de referencia, XZ y X'Z'. Para la resolución de este tipo de ejercicio nos valemos de la siguiente tabla.
en donde X', Z', X y Z son la distancia que se encuentra el cordón respecto a esos ejes, mientras que AF es el área del larguerillo y X al cuadrado por AF sería la inercia en Z, Z al cuadrado por AF sería la inercia en X y por último tenemos que X por Z por AF sería la inercia en XZ. Esto es necesario conocerlo para introducirlo a lo que es la siguiente ecuación. Esta ecuación nos va a arrojar lo que son los flujos de cada punto, de cada larguerillo, con su dirección y sentido, introduciendo las variables X, Z y AF.